Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día, y es que el Poder Ejecutivo ha declarado estado de calamidad en 16 departamentos del país, esto debido a la canícula prolongada. La canícula prolongada que afecta a 16 departamentos podría poner a 500,000 de niños en riesgo alimentario, según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Tenemos algunos cálculos que apuntan a que si más o menos 236,000 hogares tienen una afectación por la canícula prolongada, en realidad estaríamos hablando de un promedio, un dato más o menos de 500,000 niños que pudieran estar en una complicación seria si se tuviera que hacer, si abandonara esta previsión. El gobierno anuncia que hay más de 3,000 cajas de alimento especial para evitar la desnutrición aguda en los próximos meses. Es un tipo de alimento que tiene características nutricionales probadas, que se fundamenta en mezcla de nutrientes, de maní, de cacahuate, como le llaman, y que ha sido corroborado por sus propiedades de recuperación. En 15, 20 días, un niño puede tener una recuperación pronta de su situación de desnutrición aguda. Los diputados del partido oficial en el Congreso de la República buscarán modificar 16 artículos de la llamada Ley Monsanto. Enmendar la Ley de Protección de Vegetales es ahora la prioridad del partido oficial, ya que según el subjefe de la bancada patriota, errar es de humanos, por cambios que se hicieron y que afectan a los agricultores. El oficialismo estaría presentando más de 15 modificaciones. En este momento nosotros estamos buscando que se modifiquen por lo menos 16 artículos de la ley. 3 de estos creo que son de carácter importante. Uno, queremos que se suprima totalmente en el tema de la criminalización de las personas que obtienen el uso de semillas. El segundo, que los productos de carácter ancestral no sean sujetos a la ley. Y el otro es el tiempo de vigencia. Creemos nosotros que es de humanos enmendar, y vamos a hacer eso para que pues los guatemaltecos estén claros de que vamos a hacer todo lo que los tratados internacionales nos sujeten, pero ante todo pues que los guatemaltecos tengan una ley que sea pues realmente utilizable para ellos. Tan solo queda mes y medio para que las personas que se dediquen a comercializar teléfonos celulares y chips para teléfonos celulares se registren ante la Superintendencia de Administración de Telecomunicaciones. Estamos haciendo un llamado a todos los comercializadores de equipos terminales móviles y de tarjetas SIM para que se registren ante la Superintendencia de Telecomunicaciones. En mes y medio, exactamente el 8 de octubre, se vence el plazo para que todos aquellos que venden teléfonos celulares se registren ante la SIT. Esto en cumplimiento de la llamada Ley de Celulares. Los comercializadores deben obtener una constancia. Si no lo hacen, podrían ser multados con hasta 200,000 quetzales. ¿Cuáles son las obligaciones de los comercializadores? Registrarse ante la CIT y obtener una constancia, exhibirla visiblemente. En la pantalla podrán ver un ejemplo de una constancia de inscripción. Si un comercializador se dedica a vender equipos terminales móviles y también tarjetas SIM, pues tendrá que tener doble constancia, una por equipos terminales móviles y otra por tarjeta SIM. ¿Qué pasa si no se registran en tiempo y continúan comercializando? Pues podrán ser sancionados por juez con una multa entre 100,000 y 200,000 quetzales, de acuerdo al artículo 25 de la ley. De 30,000 comercializadores que existen en el país, tan solo 1,200 se han inscrito ante la Superintendencia de Telecomunicaciones. Vamos con las noticias. He de contarle que el ex vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes López, ha ofrecido $1,000,000 a los abogados que puedan demostrar su culpabilidad en algún delito durante su gestión. El ex vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes López, ofreció públicamente regalar $1,000,000 al abogado que le demuestre delito alguno, ya que él y 2 exmiembros de la Junta Directiva del Patronato Antialcohólicos, Freddy Alberto Jerez González y Daniel William Castillo Rivera, enfrentan proceso penal en el Juzgado Quinto de Instancia Penal, presidido por la jueza Judith Secaida. Yo le regalo, fíjese, lo digo públicamente, el $1,000,000 que tengo de fianzas al abogado que logre demostrar que hay algún delito. Pero no van a poder hacer porque no lo hay. El Ministerio Público debería comprender que si Berché, los Gutiérrez
y Marco Tulio Sosa obraron ilegal, inmoral e incorrectamente por razones políticas, debía desistir y aceptar que fue un tremendo error político pretender acusarme a mí por algo que no tiene fundamento. La audiencia de apertura a juicio, el cual lleva un retraso de 10 años, se vio suspendida nuevamente debido a que el Ministerio Público solicitó modificar la acusación de forma a lo que la juez indicó que no es el momento procesal correcto, por lo que se reprogramó la audiencia para el 4 de septiembre próximo. Los delitos que se le imputan a Reyes son los de caso especial de estafa en grado de tentativa, concusión, fraude, abuso de autoridad y peculado. ¿Sabe usted? En la Policía Nacional Civil de Huehuetenango, las patrullas no tienen, ¿sí? Óigalo bien, no tienen combustible, están estacionadas. El Ministerio de Gobernación no ha enviado el dinero para poder sufragar esos gastos. La Policía Nacional Civil del Departamento de Huehuetenango desde hace varios días han presentado carencias para abastecer de combustible las unidades de esta institución. Las autoridades señalan que el problema surgió después de que la empresa se atrasara para la dotación de combustible. La empresa que está encargada de la impresión de los cupones no lo hizo en su momento y a eso se debe de que hubo un retraso en la dotación, que no se le puede dar la cobertura a todos los lugares. Este problema ha afectado a todo el departamento y las estaciones de cada municipio han tenido que racionar el combustible. En algunos casos, los agentes de la Policía Nacional Civil han tenido que salir a las calles sin autopatrullas. En espera a que nosotros les podamos autorizar y esto se estabilice muy pronto. Hubo un atraso en el dinero que el Ministerio de Finanzas Públicas le pasa al Ministerio de Gobernación para lo que es consumo de combustible. Y debido a este atraso, la empresa que nos abastece de combustible de la misma manera se ha venido atrasando la impresión de los cupones. Se racionó para poder seguir los patrullajes respectivos en todas las comunidades. Las carencias que presenta la policía reflejó en estos días el incremento de los índices delincuenciales y mientras no se cuenta con los insumos básicos, no se podrá brindar seguridad a la población. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, no descarta mano criminal en la intoxicación de más de 250 alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil y otros cuantos estudiantes de seguridad del Ministerio Público. Luego que 256 estudiantes de la Policía Nacional Civil resultaran intoxicados por ingerir un omelette en mal estado en la Academia de la Policía Nacional Civil y en la Zona 6, el ministro de Gobernación indicó que realizan una investigación de oficio para determinar si existe mano criminal en la manipulación de alimentos. Se hace una denuncia para saber qué fue lo que ocurrió y poder determinar si hay algún tipo de responsabilidad administrativa o legal sobre este hecho. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y estamos por recibir ya los informes. Tenemos los informes de cuánto sucedió. Una empresa que no fue contratada en este periodo de gobierno, viene de atrás. Nunca había habido ningún tipo de problema. Yo mismo he ido a comer con los alumnos a la academia, a la escuela de oficiales y nunca ha habido ninguna situación. Es muy raro lo que ocurrió ahora. Estamos viendo en toda la verificación y el estudio, estamos chequeando lo que ocurrió en la última semana, los últimos 15 días sobre este tema, que nos pueda determinar algún tipo de pista, algún hallazgo, pero sí es un caso sumamente raro, ¿verdad? ¿Sabe usted? El Gabinete de Gobierno ya conoce la iniciativa de ley de presupuesto de ingresos generales de ingresos y egresos de la Nación para el año 2015. Durante el Gabinete de Gobierno, el Ministerio de Finanzas Públicas expuso el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el próximo año, que extraoficialmente es de 71.290 millones de quetzales. Sin embargo, este monto puede variar porque se debe fijar el presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral, debido a los comicios electorales del próximo año. Además de fijar la meta de recaudación para el próximo año, que asciende a 52.400 millones de quetzales. El escenario macroeconómico y las previsiones preliminares del presupuesto, del proyecto de presupuesto 2015,
que se sitúan en este momento para un gasto total de alrededor, por debajo de 72.000 millones. Ese sería un escenario conservador. Los dos rubros que llevan la mayor parte del presupuesto son las obligaciones a cargo del Tesoro, que en donde están, por ejemplo, los aportes, etcétera. Tenemos el servicio de la deuda, que es muy alto, ahora de 10.000 millones de quetzales probablemente para el próximo año. Tenemos también el Ministerio de Educación, que en la actualidad está por arriba de los 12.000 millones de quetzales al presupuesto, que creo que es el que más se distingue, dado que tiene un compromiso de pacto colectivo de un incremento de nómina de 12%. ¿Sabe usted? La iniciativa de ley de inversión y empleo sufrió un nuevo rechazo, esta vez del sector de mujeres. Aproximadamente 100 mujeres se hicieron presentes al Congreso de la República en una manifestación pacífica para rechazar la ley de inversión y empleo. Según las féminas, con esta iniciativa se verían perjudicadas por la poca inversión que tendría el país. Para conocer cuál es nuestra postura en relación a la intención de este Congreso de aprobar la iniciativa de ley 4644 relacionado a empleo e inversiones. Nosotras como mujeres hemos hecho un análisis de la ley y estamos muy preocupadas, sobre todo cuando se habla de un salario diferenciado para la población, debido a que actualmente hoy pues hay un código laboral, hay un salario mínimo que no necesariamente se está cumpliendo. La otra preocupación que tenemos es que de nuevo se está legislando en favor de las empresas para la exoneración. Sabemos que el actual gobierno ha tenido dificultades en términos de la recaudación fiscal. Ante esto, lo que ha venido haciendo este gobierno es endeudándose. Por eso hoy, ante esta problemática, pues nosotras estamos diciendo no estamos de acuerdo en que esta ley siga privilegiando a la clase empresarial y específicamente a las transnacionales. La entrevista añadió que con esta normativa se estaría dejando de percibir ingresos fiscales y que ante la baja recaudación eso sería un riesgo para el país. Pausa, regresamos. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Arrancamos ya con la primera conversación de esta noche. Paola Hurtado, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches también a los diputados José Fernández Chenal del Partido Patriota, Orlando Blanco del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, y nos acompaña también hoy Mario Itzep, quien es dirigente del Observatorio Indígena. Bienvenidos a los tres, gracias por estar con nosotros. Hoy queremos conversar sobre esos acuerdos que existen ya para hacer modificaciones a la ley para la protección de obtenciones vegetales. Dije bien el nombre, sí, ¿verdad? Que es un poco complicado, pero tuve ayuda porque lo leí hoy en la noche. Arranca Paola Hurtado con la primera pregunta. Señores, buenas noches. Hay por lo menos 3 propuestas que se han escuchado en la última semana. La más reciente es la de la Alianza de Organizaciones, que está pidiendo que se derogue completamente la ley. Hemos escuchado también que piden modificación de por lo menos 3 artículos y hoy el Partido Patriota está hablando de 16. Orlando Blanco de la UNE cree que también habría que reformarlo, pero tienen otra postura. Con esta mesa llena de propuestas, Luis Fernández, ¿cuál cree usted que es la viabilidad de derogarla o de reformarla? ¿A qué le apuestan ustedes y por qué? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y creo que es un buen momento y espacio que nos dan para poder aclarar un poco la ley, porque realmente la han demonizado, es decir, se le puso la ley Monsanto, cuando realmente la ley tenía otro carácter en su creación, y creo yo de que realmente es un poco de desconocimiento en torno a la No es la ley Monsanto. No es la ley Monsanto y explicar el porqué. La ley realmente es otra dimensión de que estuviéramos hablando de un tema de propiedad intelectual, así como los cantantes pues, registran sus canciones, los inventores lo hacen, cualquier persona que se dedique al tema de agricultura o produzca algún tipo de especie vegetal tiene derecho, y Guatemala se adhirió al Tratado de Libre Comercio y en el 2005 a la UPOV, que es la Unión de Protección de Obtención de Vegetales a nivel mundial, en el cual decía: vamos a nosotros darle la oportunidad a aquellas personas que se dediquen a este campo a poder desarrollarlo bajo 4 premisas básicas. Primero, que cualquier producto tenía que ser hecho a base de la invención, era decir, algo que ellos hubieran creado, no que existiera con anterioridad.
Segundo, que fuera de un lugar de origen en el cual ellos pudieran constatar de que no se estaba importando o trayendo de otro lado. Tercero, digamos, de que genéticamente aguantara el paso del tiempo, no una invención de que fuera perecedera, digamos. Y el cuarto era de que todos los productos de carácter ancestral no fueran sujetos a esta ley, porque realmente el crear algo es diferente a tomar prestado, digamos, y decir yo lo creo. Bajo esto se crea un registro en el cual todas las personas van a tener que dar ciertos requisitos en el Ministerio de Agricultura para poder registrar esta especie vegetal nueva que hayan creado. Y esa era, digamos, la idea de la ley. Esta ley estuvo parqueada, por ponerlo en un término coloquial, en el Congreso casi 9 años. Nadie tuvo algún tipo de objeción a la ley. Lo que hizo el Congreso fue rescatar iniciativas que estuvieran en segunda lectura, que no tuvieran ningún tipo de problema, y eso se pone y se enmarca dentro de una agenda. Entonces, con esto decirle, ya que está hecha la ley, realmente nosotros hemos sido claros desde el Partido Patriota que no tenemos ninguna intención de beneficiar ni a Monsanto, ni a DuPont, ni a Duwest, ni a ninguna de las empresas que se dedican al tema de las semillas y que realmente pues, se ha caracterizado por eso. En este momento, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Es de que los artículos que estén generando ruido o que estén generando problemas con las organizaciones, asociaciones y con el productor, pues nosotros estamos en la mejor disposición y existe la voluntad política de poder hacer algún tipo de cambio a la ley. Mario Itsep, ¿ustedes la consideran la ley Monsanto o no? Bueno, efectivamente, muchas gracias por la invitación y gracias por compartir. Hay una preocupación, creo que de hecho hay varios estudios que han hecho, incluso el Colegio de Ingenieros de la Universidad de San Carlos ha dicho en su dictamen que sí es una ley Monsanto. Recordemos, solo quisiera traer la experiencia de Colombia. El presidente colombiano casi pierde las elecciones por aprobar esta ley. Y efectivamente esta ley deja abierto, digamos, como un espacio, cualquiera podría venir y registrar bienes culturales ancestrales de los pueblos indígenas. Yo creo que aquí hay un problema y lo que vemos ahorita es que ningún diputado ha podido explicar esta ley en Guatemala. Es decir, no he visto ni siquiera a los diputados para explicar qué contenido de esta ley, cuáles son los límites de esta ley, en qué consiste esta ley. Entonces creo que hay una preocupación de la sociedad guatemalteca y nosotros nos hemos organizado con un esfuerzo de varias organizaciones, incluso hay estudios, ¿no?, de varias organizaciones donde dice que esto realmente daña la salud, seguridad alimentaria, incluso los bienes culturales de los pueblos indígenas. Alguien podría registrar un pensamiento, algo podría registrar ahí bienes culturales de los pueblos indígenas. Recordemos que hay culturas vivas en Guatemala y sobre todo la experiencia en el caso de Costa Rica, por ejemplo, ahí hay un límite de esa ley donde dice, bueno, los bienes ancestrales no se pueden tocar, ¿verdad? Pero en el caso de la ley que tenemos aquí, queda abierta. Y esa forma de que quede abierta nos preocupa a nosotros que los bienes culturales, sobre todo ancestrales de los pueblos indígenas, sea registrado en nombre de las empresas. ¿Ustedes piden que se modifique? Nosotros estamos pidiendo la derogación total de la ley. Pero a ver, con eso de la derogación, Orlando, hay un problema. Que en esta aprobación se aprobó la ampliación presupuestaria al Ministerio de Comunicaciones por 520 millones de quetzales. Si la ley queda sin efecto, también esa apertura en el renglón para la cartera. ¿Qué proponen ustedes? Bueno, yo creo que lo primero que hay que partir es de que hay un reconocimiento por parte del Congreso en que la normativa aprobada no es la adecuada para el país en este momento. De esa cuenta yo creo que lo más importante acá, y yo lo digo porque es importante enviar este mensaje, es que se va a rectificar en el Congreso. Lo que se está discutiendo ahorita no es si se va a rectificar o no, se va a rectificar. Ya hay decisión de rectificar. Lo que se va a hacer, lo que se está discutiendo es la ruta, si se deroga totalmente, si se deroga parcialmente o si se le entran a hacer modificaciones y derogaciones conjuntas. ¿Qué se debe rectificar, Orlando? Reconocer de que la ley, tal y como está redactada, no solo genera incertidumbre, polarización, sino que realmente tiene algunos artículos que pueden atentar contra el patrimonio fitogenético del país a un futuro inmediato. Es decir, cuando nos metimos ya a explorar la ley a profundidad, lo que pudimos indagar es que se dejó muy abierta en algunos casos, en algunas definiciones, en las que alguna gente se puede aprovechar
del contenido de esta ley para patentar una serie de especies o una serie de variedades fitogenéticas del país que han sido utilizadas ancestralmente, tradicionalmente, que pertenecen al patrimonio nacional y que pueden ser patentadas por cualquier persona. Sí logra demostrar un procedimiento específico. En ese marco, ¿verdad? Yo creo que lo rescatable aquí, el mensaje que hay que darle a la población es que se va a rectificar. Lo que estamos discutiendo, yo creo que en esta semana nos tendremos que poner de acuerdo es en la ruta que vamos a seguir. Haya diferentes posturas, haya una iniciativa de ley que se está dictaminando esta semana en la Comisión de Agricultura del Congreso, de Economía, perdón. Hay una propuesta que presenta hoy el Partido Patriota con 16 reformas. Nosotros mañana vamos a presentar una propuesta concreta en torno a derogación, en torno a supresión de algunos artículos, pero también tenemos que entender el momento en el que está la ley. La ley, si bien fue aprobada el 10 de junio, va a entrar en vigencia hasta el mes de septiembre. Y en ese marco tendríamos que esperar. Si la ruta es la derogación, tendríamos que esperar a que entre en vigencia para que podamos entrar a derogarla. Lo mismo le va a pasar a los recursos que se han interpuesto por parte de las organizaciones, porque no se puede amparar a nadie si no se ha cometido el hecho que se está imputando. En ese marco, lo que yo creo acá que es importante es la ley va a variar, ¿no? En cuanto al artículo 46, esa es una preocupación del partido de gobierno. Lo más fácil, lo más para la oposición sería decir, bueno, vámonos con la derogatoria y que vea el ministro de Comunicaciones qué hace con ese hoyo de 520 millones. No podría recibir el primer desembolso del préstamo del BCIE. Yo creo que todo eso hay que hablarlo, hay que discutirlo. Hay una pregunta básica. Entiendo. ¿La aprobaron? Sí, ese ¿Por es el qué punto? no la discutieron todo esto antes? ¿Por qué no la estudiaron antes? Y yo le decía fuera del aire, no es esa chambonería legislativa de estar reformando después de aprobar. 9 años, da la impresión que fueron al archivero, vieron una ley que sonaba inofensiva, pásenla, metan ahí el 46, aprobamos la ampliación presupuestaria y resulta que es más caro el caldo que los huevos, porque esta ley está dando más conflicto que la ampliación presupuestaria. Sí, pero vea, ya yo creo que ya ese momento ya lo pasamos, de verdad. Esto se va a rectificar. Llámenlo como se quiera llamar, pongámoslo como lo querramos poner. Fue chamonería de parte de los diputados que lo aprobaron. Yo me puedo salir exento porque yo no estaba ese día en esa sesión, pero yo no pequé. Eso podemos decir. No, pero lo que aquí va es que la decisión del Congreso es que va a rectificar. Se equivocó por X y razón, se aprovechó esa iniciativa que supuestamente era inofensiva, ¿verdad?, para el tema de la ampliación presupuestaria por 520 millones para el Ministerio de Comunicaciones, pero aquí el tema es que el Congreso tiene que rectificar. Diputado Fernández Chenal, ¿ustedes van a discutir, por ejemplo, con el Observatorio Indígena para desarrollar estas modificaciones a la ley? Sí, creo que es importante recalcar algo aquí. La semana pasada se presentó una iniciativa y la iniciativa fue firmada por los diferentes jefes de bloque, a excepción del líder, pues que no firma mayor cosa en el Congreso. Lo enviamos a la Comisión de Economía y la Comisión de Economía tiene que hacer el labor de sentarse con el observatorio, de hablar con las organizaciones sociales, hablar con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y todas estas ideas, inquietudes sean plasmadas en una ley. Ahora, sí hay que marcar también, sería una irresponsabilidad que nosotros habláramos de derogar totalmente la ley. Quitemos el artículo 46. Guatemala también tiene que mandar y enviar el mensaje de que aquí hay certeza jurídica a las cosas que se hacen. Firmamos un acuerdo en el 2005 en el cual nos comprometemos a pasar esta ley, 9 años después lo hacemos y resulta que ahora, como no está de moda, porque no hay un argumento técnico, a mí me gustaría aclarar, para patentar o registrar hay un ordenamiento jurídico en la ley en la cual me dice a mí qué es lo que tengo que hacer. Tiene que ser una especie vegetal, no podemos hablar de otra cosa más si la ley es de esto. Entonces creo que sí sería algo irresponsable que nosotros ahora como Estado digamos, miren, aquí no hay certeza jurídica de nada, un día aprobamos una ley, el otro día la derogamos, cuando realmente creo que hay cambios sustanciales y me gustaría enumerar 3 que son los que realmente están generando la mayor parte de controversia. El primero, que en uno de los artículos dice que cualquier persona que utilice un producto que no esté registrado puede ir y puede ser penalizado con cárcel. Dentro de la propuesta que se está haciendo es derogar totalmente ese artículo. El segundo,
que no se especifica que situaciones que tengan carácter ancestral pues sean vigentes, o sea, estén acorde a esta ley. Eso también lo estamos quitando. Y el tercero, creo que también le va a dar un poco de certeza a todo el mundo, es que no estamos hablando de la palabra de descubrir, sino que de crear. Es decir, cualquier producto que sea descubierto no será sujeto a esta ley. Tienen que demostrar fehacientemente que fue creado a partir de un proceso de... Así es, eso. ¿Qué piensa Maritza de estas modificaciones? ¿Serían suficientes para ustedes o no? No, yo creo que no. El tema, miren el artículo 50, ¿verdad? Penalizar el cultivo ilegal de las semillas patentadas. Es decir, si alguna empresa vaya en la región Ixil y va a patentar la semilla de maíz, recordemos que Guatemala es un país efectivamente, digamos que vivimos del maíz, el frijol, y entonces efectivamente recordemos que es diferente estos cultivos en las regiones del altiplano, y alguien quisiera patentarla, efectivamente va a ser como que fuera el dueño. En 5 años nos van a vender semillas transgénicas donde los campesinos tendrán que comprar, y si no lo compran entonces tienen que ir a la cárcel. Entonces yo creo que aquí hay un error, digo yo, profundamente, y es preocupante para el país. Creo que hay que revisar todas las leyes que se deben aprobar, ¿verdad?, antes de levantar la mano, y efectivamente hay una preocupación de parte de la sociedad guatemalteca. Hoy hemos visto en todas las redes sociales, hay manifestaciones, por ejemplo, mañana muchas comunidades se están organizando para exigir la derogación total de la ley. Incluso no solamente en Altiplano, sino en Jalapa, en Jutiapa, hemos recibido información de las comunidades. Y entonces creo que esta información, primero, no hemos visto al ministro quien debería hacer y quien debería dar un informe cuál va a ser estos procedimientos. No la tenemos, ¿verdad? ¿Ustedes están de acuerdo en que sí debe haber un registro de variedades? Habría que verlo, habría que analizarlo, si no viola los derechos, sobre todo los pueblos indígenas, y sobre todo que vaya a contribuir para aumentar la pobreza en Guatemala, porque imagínense si lo que vamos a permitir aquí en el país haya semilla transgénico, si el promedio de edad entre la cultura maya es de 100 años y ahora hemos reducido por toda la globalización, yo creo que hay tecnologías en las comunidades donde deberíamos de investigar y buscar ese mecanismo de desarrollo. A mí a nosotros lo que nos preocupamos es efectivamente, si hoy la sociedad no sale a criticar esta ley, si la sociedad hoy no sale con su voz a criticarla, no sabemos entonces cómo va a quedar. Y si la sociedad no critica, entonces los diputados retiran de nuevamente. Diputado Fernández. Sí, me gustaría tal vez hacer una aclaración aquí, y creo yo de que como enviar este siguiente mensaje. Y el caso que acaba de plantear aquí el compañero, creo que es importante recalcar. Esto llega a 2 vías. También eso le garantiza a cualquier comunidad Ixil, sea en Altiplano, sea en el área norte, que si ellos consideran que a través de la cultura o lo demás, ellos han gozado ya para poder patentar y registrar, ellos no están exentos de no hacerlo. Es decir, le estamos dando certeza jurídica también a ese pequeño agricultor. Pero en esta ley, y creo que dejarlo claro, el artículo 22 enmarca que en cualquier producto que sea de interés nacional no será vigente a esta ley. Y en este caso estamos claros de que el 90% de la producción nacional en frijol y maíz es para subsistencia familiar, en ningún momento es para el tema de comercialización. Orlando, si los diputados están todos de acuerdo que se reforme, y Monsanto no ha salido a defender la ley, y me dicen ustedes que esto no es una ley Monsanto, ¿quién impulsó esta ley? ¿Quién la está defendiendo ahorita? Porque no encuentro nadie. Pues prácticamente nadie en el Congreso la está apadrinando. Por eso digo yo de que el consenso está en la reforma, pero yo creo que parte de lo importante que ha dejado este error que se cometió es que también nos ha llevado a la necesidad de discutir sobre cómo vamos a proteger ese patrimonio fitogenético del país. El tema acá no es el tema del registro. Yo creo que se necesita un registro nacional donde toda la diversidad fitogenética del país esté registrada y que quede claro que eso es patrimonio nacional, para que después no haya ni una comunidad, ni un individuo, ni una empresa que quiera usufructuar ese patrimonio, porque cobrando por el tema. Entonces, yo creo que previo a esta legislación, incluso deberíamos de legislar en torno a dotar al país de ese inventario nacional de las especies naturales que tenemos. De especies endémicas. Que no lo tenemos, ¿verdad? Y por algún lado tenemos que empezar. Yo creo que lo importante acá es, y el mensaje que hay que darle a la población es eso: vamos a corregir en la medida que se tenga que hacer. No, yo creo que esa disposición en
la mayoría de bancadas del Congreso existe, solo estamos discutiendo la ruta. Yo esperaría que esta semana nos pongamos de acuerdo. Señores, gracias a los tres por Muchísimas acompañarnos gracias. a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Este segmento fue presentado por EXA. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Estamos de vuelta a las 8:45 ahora para conversar sobre esa sequía que se abate sobre 16 de los 22 departamentos del territorio nacional. El gobierno de la República ha decidido declarar estado de calamidad por esa falta de lluvia que ha afectado a numerosos cultivos, sobre todo de granos básicos. Nos acompañan hoy el viceministro de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, él es Carlos Sansueto, y está con nosotros también Carmen Reina, quien es miembro de la campaña Guatemala Sin Hambre. A ambos les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, señor viceministro. ¿Por qué calamidad? ¿A qué nivel llegó la sequía que ustedes deciden declarar 30 días ese estado de calamidad en los 16 departamentos? Bueno, en el área focalizada de lo que llamamos corredor seco, que son los 16 departamentos que están en este momento decretados como estado de calamidad focalizada, llegamos hasta 40 días sin lluvia. Y esto provocó que la primera siembra de esa zona, que normalmente se plantan en el mes de mayo, no llegara a tener la posibilidad de cargar, como llamamos en la parte agrícola, el maíz y frijol sembrado. Y esto detectamos que fue en la mayoría de los casos una pérdida total. Y esto implica para esos lugares la pérdida de la posibilidad de tener garantizado el autoconsumo de alimentos para el próximo año. 40 días sin lluvias, eso fue lo que se estableció. En algunos lugares. Cuando lo normal es 2 semanas o 3 semanas. 3 semanas de canícula, esa es lo normal. El veranillo de San Juan es precisamente 3 semanas. Carmen, ¿cómo ven ustedes la situación de la sequía y cuántas familias creen que se verán afectadas por esa falta de lluvias? ¿Son las 256,000 que se habla? Bueno, es difícil, digamos, contabilizar. En efecto, el gobierno habla de eso, de esa cantidad, y creemos que es así. En el caso nuestro, básicamente trabajamos con la organización Nuevo Día, que tiene trabajo en la zona de Chiquimula, en Camotán y Jocotán, que son las zonas históricamente más afectadas por la sequía. Ahora, lo que nosotros sí queremos señalar es que celebramos realmente que el gobierno finalmente le ponga atención a esto, porque es una crisis de larga data. Y no es una sequía o una calamidad que no haya sido anunciada. Si bien este año fue irregular, pero por ejemplo es una crisis permanente. La primera vez que se declara un estado de calamidad por el tema de sequía fue en el gobierno de Portillo en el año 2001. Y hubo algunas medidas paliativas, pero es una crisis que reincide. Entonces uno se pregunta cómo el Estado responde cuando no es noticia, no se inaugura el corredor seco en el año 2014. Nosotros en los estudios que tenemos, en el caso Nuevo Día, hemos contabilizado en estudios recientes que además esto se ve sumado a la crisis de la roya del café, porque ahí hay población que produce café o si no, que depende salarialmente del café como producto porque migran para el trabajo en las fincas. Entonces tenemos un caso de 42% de pérdida de ingresos familiares por la roya del café, cosa que no se logró atender de una forma correcta por las políticas públicas mal adecuadas. Y en los estudios recientes tenemos 82% de la pérdida de cosecha de maíz y 93% de frijol y 26% de café en la zona de Chiquimula, en Jocotán y Camotán. Pero además, si sumamos la ineficiencia de la aplicación de las políticas de Pacto Hambre Cero, que no han sido aplicadas adecuadamente, la duda que nos queda es esta. ¿Será que ahora sí van a lograr, en un mes de estado de calamidad, responder y hacer llegar los nutrientes a las familias cuando tenemos 3 años o van a ser 2 años y medio de mala aplicación de Pacto Hambre Cero? Viceministro, ¿qué va a ocurrir con esa declaración de estado de calamidad? ¿Qué implica? Implica tener la posibilidad de agilizar el proceso de adquisición de alimentos para un plan de alimentos por trabajo o alimentos por acciones.
en más o menos 200,000 beneficiarios que que han perdido su cosecha total, 200,000 familias, casi 1 millón de personas a las cuales vamos a atenderlas con alimentos por acciones, generando atenciones por 6 meses. Está planificado para atender 6 meses a las familias, utilizando parte de su tiempo familiar en mejorar sus medios de vida, especialmente conservación de suelos y la posibilidad de generar infraestructura mínima para el almacenamiento de cosecha de agua de lluvia. También les permite el estado de calamidad adquirir, comprar sin pasar por procesos, de forma expedita. ¿De dónde sale el dinero? Si se calcula que cuesta 100 millones de quetzales al mes cada de esas 83 millones de quetzales 83 al mes. Okay. Nosotros en este momento, en el Ministerio de Agricultura, tenemos ya establecidos alrededor de la posibilidad de 3 meses de atención para este año, ya con fondos del Ministerio de Agricultura y fondos remanentes de partidas no utilizadas por SUSAN. Por eso tenemos garantizados los 3 primeros meses y está la instrucción del señor presidente al ministro de Finanzas, y lo dice el decreto, para que se haga el aprovisionamiento para completar los 6 meses inicialmente planificados de dotación de alimentos para 200 familias, con una ración mensual consistente en un quintal de maíz, 30 libras de frijol y 18 libras de un atol fortificado. ¿Puede pensarse que se va a lograr la segunda cosecha? En algunos lugares ya está, ese es otro eje de acción. En los lugares donde podamos sembrar cosecha de segunda, especialmente frijol, porque afortunadamente esa zona de Chiquimula y parte de Jutiapa y Santa Rosa, Jalapa, son zonas frijoleras. Y tenemos una variedad de frijol de ciclo muy corto, de 65 días a cosecha. Y nosotros ya hemos distribuido semilla para aquellos lugares donde podamos obtener la siembra de segunda. Pero en una gran mayoría no va a ser posible una siembra de segunda. Carmen, supongamos que se lleva ese alimento a tiempo y las donaciones también son útiles. ¿En qué momento se va a discutir sistemas de riego, reservorios de aguas para estas comunidades y diversidad en la nutrición o en la alimentación para que no caigan en un riesgo tan alto de morir incluso cuando deja de llover? Pues esa es una pregunta que habría que hacerle al Ministerio de Agricultura. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, monitoreos recientes de la ejecución del presupuesto en el programa PAFE, que es el programa de agricultura familiar. La Coordinación de ONGs y Cooperativas acaba recientemente de presentar un monitoreo que en el primer semestre del año 2014, en la zona de Oriente, en Chiquimula, no se gastó un centavo. Entonces, por eso decimos, ¿qué nos garantiza que ahora sí va a ser eficiente y no va a ser también un caudal de corrupción y de ineficiencia en las políticas públicas? Nosotros tenemos en la zona de Jocotán los casos que la campaña Guatemala Sin Hambre ganó al demandar al Estado por la violación de derecho a alimentación de 5 niños. El MAGA fue uno de los que gastó más en abogados y tiempo para poner recursos en contra de las 25 medidas que demandó. Eso fue el año pasado, cuando ganamos los casos y un juez de esa capa condena al Estado como violador de derecho humano a la alimentación y le demanda implementar 25 medidas para restituir este derecho, que son integrales. El MAGA fue uno de los que prefirió colocar un amparo en contra del juez y no cumplir las medidas para dotar de la seguridad alimentaria a esas familias que invertir en eso en la población. 5 familias. Entonces la duda es, ¿será que lo van a hacer? Y la pregunta, termino en esto, ¿cómo garantizamos que esto sea eficiente, efectivo, participativo y consultado con las familias para que sea sostenible y no se politice para la campaña? Como sociedad civil nos interesa mucho la transparencia, vamos a estar haciendo auditoría social y que no haya corrupción. Bueno, la primera parte es la parte humanitaria. Creo que eso no es sujeto a discusión. Debemos cumplir con eso. Es algo que la Constitución define en sus primeros artículos. Los derechos a la vida, a la educación y a la salud. Eso no es discutible y lo estamos cumpliendo. El segundo tema es que nosotros en el Ministerio de Agricultura hemos implementado la política de riego y es precisamente dotar de infraestructura de riego
a este corredor seco. Pero estamos haciendo este año distribuimos 17,000 sistemas de microriego en el corredor seco. 17,000 familiares. ¿En qué consisten estos sistemas de microriego? Son pequeños reservorios que permiten mantener a una familia 600 metros cuadrados para diversificar su cultivo y por ende el acopio para nutrición. Ahora, eso nunca se había dado. Estoy de acuerdo, y 17,000 suena una cifra impresionante, pero cuando estamos hablando de más de 250,000 familias, claro, es un proceso. El alcance es bastante limitado. No, totalmente de acuerdo. Los recursos también son limitados, pero la buena voluntad, precisamente para generar cambios a esas familias, se están implementando. Uno, a esas familias se les ha propiciado para darles a nivel de créditos para que puedan tener arrendamiento de tierra y poder garantizar su seguridad alimentaria. Punto número uno. Punto número dos, es que en esas zonas estamos generando, y ojalá que con este programa que está de Alimentos por Acciones, podamos llegar a tener alrededor de 170,000 hectáreas de esa zona del corredor seco, con infraestructura de conservación de suelos, especialmente acequias, barreras vegetativas vivas y muertas, que propicien un cambio en el paisaje y que empiecen a generar mecanismos más sostenibles para su manutención. Carmen, la distribución de esos 17,000 sistemas de mini sistemas de riego, ¿se percibe ya en el campo? ¿No se percibe? Pues en la zona de Chiquimula no ha sido sensible. En la zona de Capodotán y Jocotán no ha sido sensible. Que es el área específica donde ustedes trabajan. Donde nosotros estamos con Nuevo Día. Y la gran preocupación es esta. El mismo Programa Mundial de Alimentos ha pedido al gobierno de Guatemala que se atienda de forma integral la problemática de la sequía y no con acciones paliativas así. Cuando la crisis esta es una crisis anunciada. Pero justamente esos sistemas de mini riego podrían. Ahora, el tema es una forma de abordarlo. Es solo una forma porque pensamos, este gobierno reactivó un plan para la aplicación de la política de desarrollo rural integral. Porque vemos hasta ahora que están haciendo estas acciones, vamos tarde. La preocupación nuestra es, no hay atención integral. Se está diciendo, estoy viendo lo que tiene el diario La Hora, hay recortes en algunos programas del MAGA y de la Secretaría de Seguridad Alimentaria para focalizar esto. ¿Qué van a descuidar? ¿Qué van a atender? ¿Cómo esto se va a consultar y transparentar? Estamos previo a campaña, es decir, no nos oponemos, celebramos que esto se haga, pero como sociedad civil ponemos alerta a los riesgos, esperamos que esto sea una política sostenible, que haya diálogo, que haya participación plena de las familias que van a ser sujetas y que se garantice sostenibilidad. Señor viceministro, pero la discusión de ¿por qué no sustituimos los fertilizantes por sistemas de riego? ¿Por qué no está anuente el gobierno a ese desgaste político que tendría dejar de dar fertilizantes y empezar a pensar en sistemas que preserven la salud o que preserven la seguridad alimentaria? Soberanía alimentaria. El tema PAFEC, el tema del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina es el principal programa del Ministerio. Y eso involucra varias intervenciones. ¿Cuánto le cuesta ese programa? El programa está en el Ministerio alrededor de 1.053 millones de quetzales se está manejando PAFEC, porque en este momento tiene un sujeto priorizado. La política de desarrollo rural integral tiene un sujeto priorizado que es el pobre y muy pobre de este país. Y hacia eso tienen que ir a coincidir 12 políticas que contiene la política de desarrollo rural integral. Estamos haciendo lo imposible para que esto se vaya dando. Es un proceso al cual debemos apostar y las organizaciones sociales son el fundamental eje para que esto se vaya dando a nivel de territorio. ¿Y usted entiende lo estamos implementando? ¿Y entiende la crítica y el escepticismo? ¿O cómo los toma? Mira, es una cuestión, cuando se ha fallado tanto, cuesta generar confianza. Pero del año 2012 a la fecha, usted puede ver que el Sistema Nacional de Extensión Rural, tenemos en los 337 municipios, uno nos falta en este momento, donde tenemos un servicio de extensión rural, que estamos generando la
la creación del Sistema Nacional de Extensión Rural, donde todos los actores territoriales son fundamentales. Las organizaciones sociales, las cooperativas, la cooperación internacional y toda la institucionalidad gubernamental. Pero también estamos viendo las mancomunidades, el poder local, esa estructura sociopolítica que debe jugar un papel fundamental. Estamos haciendo lo imposible, es un proceso, no hay cosas que se hagan de la noche a la mañana. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Gracias a los dos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de un poco.